La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. No sabemos a qué hora nos estén viendo, pero estamos aquí, Victoria García Yoli, Agustín Mosreal, y somos autores de este libro que escribimos juntos que se llama Alimonados. Es decir, lo escribimos a la limón. o sea, juntos y a la par. Exactamente. 4 manos, 4 ojos, 2 voces, 2 voces. 4 hemisferios cerebrales, ¿no? Porque si digo cerebros, Bueno, algún día dijo que teníamos 4 cerebros y yo tuve que aclarar que solo tengo uno. Lo uso bien hasta eso, pero bueno. Pues queremos hablarles de este libro, que es un libro que cuenta una historia de amor que va al desamor, no con todas las contradicciones que una pareja puede tener, pero a base de minificciones. Nuestra experiencia, nuestro trabajo fue con la minificción, tan mentada que está en estos días. Y no porque nos lo hubiéramos propuesto así desde un principio, Exactamente. ¿no? Sino que conforme empezamos a jugar con la posibilidad de escribir textos juntos, pues fueron de pronto saliendo de una extensión que nos permitió darnos cuenta de que tenían que ser breves, ¿no? Exactamente. Nos iluminaron los propios primeros textos. Así es. Los cuales algunos pues ya no están en el libro porque no entraron en lo que después fue ya la conjunción de estructuras, técnicas, vocabulario, personajes, historia, trama y todo lo que implica el hacer esta novela. Novela, pues, es un oxímoron, ¿no? Es chistoso, es irónico, que tratándose de un libro de minificción, editado, por cierto, por La Tinta de Silencio, que pues sí tiene, como es una historia que se desarrolla, todos son los mismos personajes en todos los cuentos, que pueden ser autónomos, puedes leer uno y te hace perfecto sentido, no necesita los demás. Como en una novela sacas un párrafo y a ver, entiende algo, ¿no? Pero aquí sí puedes leer uno suelto, o leerlos en desorden. Si lo lees en desorden, pues por supuesto la historia no se arma, que eso es el quid del asunto. No se arma en el sentido en que yo la vi, que es una pareja que se propone amar y que hace el intento, y después, conforme va pasando el tiempo, entra en la contradicción de sí, pero no, pero sí, y hoy sí te quiero, pero mañana no, y hay palabras, y es muy sutil las pistas, las claves, para darte cuenta que pues la cosa no anda funcionando tan bien como al principio, ¿no? Y la minificción, pues es lo que permite que se arme todo, y en ese sentido tienes razón es una novela, porque cuando tú lo lees de principio a fin, es toda la historia completa, solo que a través de fragmentos clave, digamos. Fragmentos claves que a la vez son autónomos. Así ¿no? es. Porque se pueden leer como un poema, ¿no? Y entonces algún lector audaz por ahí a lo mejor se atreve a leerlos sin orden, ¿no? A ver cómo conforme vaya cayendo, y armará su propia historia. Exactamente. De acuerdo con su experiencia, no de lector, sino de persona amorosa, ¿no? ¿Qué tal si los de atrás para adelante? Pues iba del desamor al amor. Porque en un momento determinado, ¿cuántas relaciones no empiezan así? Sí, ¿no? Del odio al amor hay un paso. Sí. Iba yo a decir una cosa indebida, pero no digas cosas indebidas, hay no, juguetes preescolares escuchándonos. Entonces, más bien decir que esto que llamamos historia de amor
no habla de amor, No. ¿no? Sino de la experiencia del amor que tienen un hombre y una mujer que en la búsqueda de la vida, en la búsqueda de su propio destino, en la búsqueda de su estrella de la suerte, su rueda de la fortuna o de lo que sea, coinciden en un momento determinado y esa coincidencia les permite creer que son, voy a decir algo que apunten, el uno para el otro, ¿no? Y bueno, ¿cómo nos pasa muchas veces? Y a veces la finta, el gusto, el puro gusto, ir por el gusto, ese enamoramiento, esa atracción, esa seducción de lo inmediato, es lo que en este caso se va como descarapelando, como que va un oro que va perdiendo el brillo, ¿no? Conforme avanzan en la relación. No es que dejen de amarse, es que dejan de ser el uno para el otro. Eso, ¿no? Creo que sí, dejan de ser el uno para el otro, terminan estando en distintos puntos, pero ese es digamos, como el contenido de la historia. Pero una cosa que yo creo que es importante platicar es plantearle al público que la minificción hoy día es considerada como un género, ¿no? El que estamos hablando de un género de literatura, que estamos hablando que es un primito cercano al cuento, pero tiene muchísimos cambios y también está muy pegado de repente a la poesía, porque por ahí el poeta Jorge Contreras, un día le leí uno y me dijo, ese es un poema. Sí. Y luego él abrió su libro y nos leyó un poema. Y esa es una minificción. Cuando cuenta de cuando eran niños y el río, le dije, eso es un cuento, o sea, sí, que no, la frontera es como borrosita, pero no importa. El caso es que este género de la minificción da para mucho porque es muy dúctil, no tiene normalmente, pues el título en la minificción es importante, es la clave luego que descifra todo aquello que está elidido. Y en este libro, en este ejercicio que nosotros hicimos, ya no me acuerdo cuántos cuentos son, creo que son como 35, 40, no me acuerdo. No tienen título, ninguno tiene título. Y atienden principalmente a la brevedad. Sí. Que es característica de la minificción, lo cual no lo hace un género menor. Yo no creo que en la literatura haya géneros mayores o menores. No se trata del niño que usa pantaloncito corto porque apenas va en el jardín de niños. Ajá, sí. ¿no? Y a los 7 tiene que usar pantalón largo ya. Ajá, ya va a usar, porque entonces ya vas a hacer cuento. Sí. Y el pantalón largo ya es novela, ¿no? No. En los géneros literarios lo que importa son las estructuras. Son las estructuras, son súper diferentes. En la novela tienes todo el espacio, todo el tiempo y todo lo que quieras para contarte, andarte por las ramas, contar la historia de 7, 4 o cuántos serán en Guerra y Paz. Sí, de 400 personajes. ¿No? Aquí tenemos a 2 personajes, a 3 personajes. Que son 3, 2 que son 3. Ajá, está escrito en la primera persona, el plural, nosotros. Nosotros hacemos, nosotros pensamos, nosotros fuimos, hicimos, tornamos todo lo que pasa a la pareja. Pero de repente sí se oye la voz de un tú y un yo, ¿no? Entonces son tú, yo y aunque nosotros. No sabemos ese tú y yo, nunca si sabemos es quién es femenino o masculino. Sí, no, nunca sabemos quién es. Hay un tú y un yo, porque son los que aman y que tienen la circunstancia esta en la cual están divididos por ahí de alguna manera, porque su circunstancia, que en apariencia podía haber sido todo lo eficaz para el romance, de pronto empieza a no serlo tanto. Bueno, pero ese tú y yo no sabemos quién es quién. Nunca hay 2 cuentos que tienen diálogo, pero normalmente están hablando nosotros. Yo creo que al principio, cuando empezamos a hacer los cuentos, sí se notaba un poco, siento yo, que los mismos personajes planteaban una cosa uno y contestaba el otro sin que fuera un diálogo.
pero sí sentía yo pero conforme avanzamos, ese nosotros fue muy, muy unificado, muy claro, una sola voz. Y también en el momento de la escritura, porque pues cada escritor tiene su estilo y tiene su idiolecto y tiene sus palabras y tiene su léxico. Por ejemplo, en el primer cuento es muy notorio que el maestro Agustín Monreal, que es un gran escritor, y que uno de sus grandes identificadores es el uso del diminutivo y de los adverbios. Y luego los combina, entonces puede decir cosas como suavecitamente, ¿no? Entonces se dice no solamente suavecito, sino suavecitamente. Y esas palabras, un par de palabras de Agustín se colaron al principio y después encontramos una voz que ya fuera de los dos, que no fueran ni tus palabras ni mis palabras, sino nuestras palabras. Yo siento que fue cuando ya tuvimos la estructura y la conciencia de que se trataba de ese personaje, de nosotros, que era el que nos iba a guiar en esta historia de amor. Y que ya sabíamos que se trataba de una historia de amor, que iba a tener todas sus contradicciones y sus que veres ahí, por ahí, que estaban en duda, ¿no? Permanente casi los personajes, pero también muy pronto empiezan a dudar, pero que había una parte tan luminosa en esta relación, que fue la que dijimos, no, vale la pena continuar con este trabajo, porque resulta muy aleccionador acerca de la condición humana. Exactamente. ¿No? Y al principio, de hecho al principio los primeros no estaban escritos en primera persona del plural. Los primeros cuentos sí estaba, o sea, de repente sí era como tú y yo, ¿no? Y se aparecían el yo pienso y el otro contesta, hasta que encontramos el nosotros y encontramos esa voz unificada. Y entonces nos regresamos y corregimos los del principio. Y costó un montón de trabajo. Sí, porque de repente no hacían sentido. Porque de repente no hacían sentido. O sea, no es tan fácil nada más cambiar el personaje que habla entonces de repente todo va en plural, pero de repente entonces las cacofonías de plural, por ejemplo, o el que un nosotros no es verosímil, sino está expresado de cierta manera. Y si se siente como diálogo, pues no puede hablar de nosotros porque se sentía diálogo. Había que cambiar el tono completamente para que se funcionara en nosotros. Y así quedaron unos cuantos en la basura. Sí, porque yo insisto en eso, que mientras no encontramos la estructura y la identificación de los personajes, estábamos pues tanteando en el vacío. Exactamente. ¿No? Pero una vez encontrado eso, entonces el esfuerzo ya iba dirigido hacia un punto y ya sabíamos qué camino o qué atajo seguir en un determinado momento, cuál era el lenguaje de los personajes. Exactamente. ¿Sí? Y cuál era el lenguaje de cada uno de los textos. Y después cómo lograr la identificación entre un texto y el otro, cómo se empieza a jugar ahí un otro sentido que creo que hay en la escritura, que es el que va guiando hacia el puerto nuevo al que se quiere llegar, porque también es una aventura, y es una aventura maravillosa que partes así, no sabiendo ni para dónde vamos, pero conforme empezamos a caminar, oye, pues aquí hay... El terreno está blandito y cuidado. Ajá, pero acá está firme y das el paso para allá, desde vamos a seguir por allá. Y una vez que ya dijimos, aquí está, fue así como pegar un brinco de alegría, y creo que lo pegamos y hasta porque estábamos trabajando en un café y la gente nomás nos volteaba a ver, y esto par de loquitos que les horas pasó? Tomando café y horas, Sí. Y los meseros nos veían así como, ¿a qué hora se van a ir? Porque llevan 6 horas aquí, nada más no ahuecan el ala, pero... El trabajo es súper intenso porque creo que tardamos más o menos el mismo tiempo en escribir las historias en estas reuniones que en las reuniones de corrección. Y en las de discusión, esas te las quieres saltar todo el tiempo. Ay, siempre no me sé las quiero por saltar, qué, pero no. Pero es que la discusión... más que discusión, bueno, pues que la discusión era... La discusión era, por ejemplo, por una palabra. O sea, cuando teníamos que cambiar una palabra, de repente, es que esa palabra no me gusta. Pero entonces nos explicábamos la palabra.
pero es que yo quiero que se diga así, no, pero yo siento que ellos, entonces escribir a la limón significa que no es un cadáver exquisito, ni no es un ejercicio donde queda un renglón tuyo, un renglón mío. Hay cuentos, llegó un punto donde hay cuentos que no sé qué parte escribió Agustín, ni qué parte escribí yo. Si voy y busco las libretitas donde lo hacíamos, en el boceto sí está, pero ya en la corrección, ya ni siquiera, ya los he leído contra los bocetos de las libretitas, y sé cuál es el bueno, pero no se parece a lo que quedó al final por la corrección. Por lo que yo hago hincapié en lo de la discusión, es porque ahí fue donde además fuimos encontrando la credibilidad de estos personajes. Fuimos encontrando que sus comportamientos tenían que ser de una determinada manera para lograr lo que queríamos con ese nosotros que estaba ahí. La contradicción principalmente. Porque a veces nosotros caíamos en el facilismo de ponernos de acuerdo en determinado... y decíamos, no, pero ¿qué caso tiene? No, porque deselaboramos el conflicto. Es lo que te iba a decir, o sea, al escribirlo así, lo que íbamos creando como tensión, siempre hay tensión. O sea, podrías decir, esta frase se va a ir para allá, pero se va para otro lado, porque siempre hay tensión. O sea, no son nada lugares comunes ni resoluciones. Puede ser que las resoluciones o lo que pasa en la pareja pues, sea una cosa normal o común en el desamor, ¿no? Que se quieren, pero no se deciden, pero sí, pero caen en la tentación, pero otro día dicen, bueno, no, y otro día dicen, bueno, sí. Y eso yo creo que hasta cierto punto en una pareja, es que como yo digo que lo que pasa es que se proponen amarse, así como, pues como nos llevamos bien, pues vamos a ser pareja, ¿no? Y entonces, pues al principio puede ser que funcione, pero como tú no mandas en el corazón, entonces terminas por darte cuenta que no lo puedes inventar. Eso es lo que siento yo. Y en ese que no lo puedes inventar, es que se empiezan a dar cuenta, en medio de su buena amistad, de su cariño, etcétera, esas partes donde no coinciden y no van a coincidir por más que se lo propongan. Es que quizá el conflicto ahí es que se lo proponen en vez de dejarse ser. Sí. ¿No? Y en el dejarse ser pues, radica mucho de lo que podríamos llamar la experiencia o positiva o perdurable del acto amoroso. ¿No? Y llamo acto amoroso que puede ser de un día o de un siglo. ¿No? Así es. La durabilidad del acto amoroso no tiene que ver con un encuentro, ¿no? Sino es con toda una circunstancia de vida compartida que los va a llevar a un punto en común o no. ¿O no? ¿Sí? Y el ir cortando las cortezas es lo que va haciendo que el árbol se manifieste en todo su esplendor, ¿no? Así es. Porque vamos a ver de qué está hecho. Y así fue como también fue como ir quitándole pequeñas hojitas al corazón o a los corazones. Ajá. Para ver de qué estaban hechos, cómo es que en un momento dado podían latir al mismo tiempo juntitos y padrísimo, y de repente ¡pum! Y luego no. Uno iba para arriba y otro para abajo. Hay uno que me gusta mucho que se propone toda una premisa y el punto es que dice, o no, sí. Lo niega y niega todo lo que acaba de plantarse la premisa. En cambio, en otro hay preguntas, en otro hay diálogo. A pesar de lo breves y de lo pocos que son pocos cuentos, hay una gran riqueza como en todas las formas, porque hay dos que tienen diálogo, hay preguntas, hay juegos de palabras, hay muchos que tienen juegos de palabras que son bonitos, que hacen que sean como muy creativos el resultado. Sí entendí lo que entendí justo por el juego de palabras. Porque son juegos
que tienen reglas, Ajá. ¿no? Y el juego que tiene reglas es el mejor. Porque además los niños cuando juegan, Sí, bueno, claro. Tú eres el bueno y yo soy el malo, Ajá. o tú eres tal y el policía y yo soy el bandido, tú eres el médico y yo soy el paciente. Se ponen reglas en el juego. Y estos personajes precisamente no pusieron ninguna. Simple y sencillamente, aquí estamos. ¡Ah, qué bonito que aquí estamos! Viva, viva, y luego viva, y luego, ajá. Entonces, lo que creo que Rosana Camarena escribió en la presentación. Una presentación. Y un pedacito aquí en esta colección que se llama La nave insólita, la colección de la editorial La tinta del silencio, que es una editorial que promueve muchísimo la minificción. Nosotros somos el ejemplar, el título número 18 de la colección. De esta colección. Y son unos libros preciosos porque los hacen a mano. Y además, vean ustedes cómo los... No recuerdo la encuadernación, bueno, los hacen a mano, le imprimen las portadas en serigrafía en un papel preciosísimo y luego los encuadernan de uno por uno a mano. Espero que escuchando buena música. Pero a ver, ¿qué dice la poeta Rosana Camarena, que no se escribió la presentación? Esta oración que para mí define el sentido de esta historia de amor. Dice, el fruto prohibido sigue intacto y luminoso, esperando que la primera persona del plural decida. Este fruto prohibido que no acaba de estar en el paraíso, ni acaba de estar fuera del paraíso, que todavía no sabe. Yo creo que los personajes a veces se sienten en el paraíso, a veces se sienten fuera del paraíso y a veces se sienten uno adentro y el otro afuera. Sí, y a veces es pecado y a veces es culpa y a veces es simplemente el amor más inmediato y vámonos, no hay que ponerle títulos ni ponerle apellido, ¿no? Es el amor, ¿no? Pero este amor que tiene esas dudas, esas vacilaciones, que pues no... Yo creo que pues muchas... es común que empieces a salir con alguien y tengas todas esas vacilaciones, porque por un lado te puede gustar mucho, te puede ser muy atractivo y lo físico se ve muy bien, y en otros niveles no. Y entonces no te decides a decir, no, mi chavo, no va por aquí, y entonces sigues y terminas en lo físico y entonces sientes el vacío de es que nada más fue físico, y entonces la parte de la conexión y si es pareja o no es pareja. Entonces son esas relaciones que empiezan mal y terminan peor. O sea, hay que empezar por, a ver, pareja, que es par de dos iguales, sí, ¿no? Sí. Y pues muchas veces decimos mi pareja, pero no tenemos idea de lo que estamos diciendo, porque somos lo más disparejo que puede haber, que hay, ¿no? Entonces... De hecho, a mí, no, eso de que mi pareja, digo, pues también, pero no necesariamente eso implica que son novios o no sé qué, porque... Hay parejas de baile, hay parejas... Los policías entre sí se dicen pareja, ¿no? Entonces no necesariamente que cuando te presentan a mi pareja, pues igual es la pareja de esa noche y no necesariamente es una relación íntima y amorosa. A mí por eso no me gusta. O sea, si tuviera yo un novio y me presentara como su pareja, le preguntaría, ¿tu pareja de qué? ¿No? Y creo que estos andan por ahí, pareja de qué somos, así como, y usted y yo como que qué venimos siendo el uno del otro, ¿no? ¿Qué relación tenemos? ¿Qué somos? Ajá, sí. Después de que se agarran a besos y todo eso, pero en fin, el caso es que en el acomodo al final no fueron escritos en la secuencia en la que están puestos en el libro. Cuando estábamos corrigiendo, yo empecé a ver justamente que teníamos unos amorosos y unos donde empezaban como a dudar de lo que estaban haciendo. Y a veces se notaba como cierto arrepentimiento, de repente cierta culpa, de repente hablan como de una reconciliación o de ahogarse en un vaso de agua. Entonces, dice, pues aquí la cosa ya no anda funcionando bien. Y entonces fue que se me ocurrió que los debíamos proponer y ordenar
como del amor al desamor. Y así fue como se da esta novela. Ahí sí es donde tiene el principio de la novela, porque sí la historia tiene un planteamiento y sí hay como un clímax y después sí viene para acá. Y también planteamiento, nudo, desenlace. El nudo, ¿no? Desenlace, ¿no? Y es más sobre la situación, en ese sentido es cuento, es más sobre la situación que sobre los personajes. Ahora, lo que para mí, a lo que a mí me sucedió con este libro, de la presentación anterior, que fue en febrero. A la de hoy, bueno, pues ya varios mesecitos dije, le voy a dar una refrescadita, voy a volver a leer el libro. Y me volvió a emocionar, me volvió a instruir acerca de lo que esta pareja estaba viviendo, y me fui dando cuenta de que esas contradicciones son tan naturales en dos personas que se aman o que se han acercado para amarse, que ahí está el conflicto y ahí está lo atractivo, ahí está la seducción, la tentación, está el pecado. Se juntan muchas cosas para hacer de estos personajes, a mi modo de ver, unos personajes memorables. Ay, pues ya deja de antojar a la, ¿no? Ya deja de antojar a la gente. Mejor ponte a leer, sí. Porque se nos va a acabar el tiempo y no vamos a haber leído nada. Ah, se nos va a acabar el tiempo de la presentación. De la presentación, sí. No, el tiempo. Calla boca, ya mejor no digamos más. Sí, porque quiero empezar con el primero, porque justamente ahí se mete una palabra de aquí, de Agustín Monreal, como para que entiendan, conforme vayamos leyendo, cómo desaparecen las voces individuales de cada uno de los escritores. Yo sin el trabajo en conjunto contigo no hubiera escrito un libro así. Yo tampoco. Y tú lo has escrito así, porque pues, ese fue el chiste de escribirlo alimonadamente. Entonces, pues voy a empezar por el primero. Dice, 3 besos que nos guarecen cuando la tarde se enlluvia suavecitamente, cuando se nublan la calle, los ojos y las conciencias. Entonces, nuestra visión se limpia, se aclara, se transparenta, pues un beso es puro, el otro es cristalino y el último luminoso. Bueno, como en el amor, el primer texto es como el primer beso. El primer beso que es así. ¡Uy! ¿No? Es propedéutico. No necesita uno, ¿qué? ¿Cómo se llama? Instrucciones para besar. Pues nomás pues agarras y juntas los piquitos y bueno. Pero ese primer beso, por imperfecto que sea, sí, va a resultar verdaderamente maravilloso. Así es. Y después en los siguientes y empieza ese juego, empiezas a descubrir las pequeñas manías de los labios, cómo se van gustando, cómo se van seduciendo. No, y bueno, y pasa lo mismo con un libro donde los textos van contando algo así paulatinamente y vas entrando en el sabor del beso. Y bueno, poquito a poco en lo de más allá, ¿no? Pero como fuiste por el primero, yo voy por el segundo y ya después nos saltamos y vamos a otras partes, ¿no? Mira, haz de cuenta que sí, que los golpes de la vida, lejos de quebrarnos, nos moldean. Y así, moldeaditos, arracimaditos, nos forjamos el sueño y andamos haciéndonos como que sí, como que no, y como despistando, y como deseándonos, y como dudándonos. Así andamos. Son los pequeños escarceos del principio, cuando todavía hay la timidez de tomarse de la mano, de sentir la piel del otro, de la primera caricia, de bueno, los olorcitos. ¿Qué? Qué romántico. Yo oí otra cosa, ¿no? Pero bueno. Mira, como aquí en este que no lo quiero leer todo, pero cómo se nota eso que digo, por qué digo yo que se hicieron el firme propósito de quererse, porque dice, nos hicimos a la idea de gustarnos. Por ejemplo, o sea, ahí está esa pista claramente,
Pero yo quiero leer este otro que dice, en la medida misma que nos amamos, oculta a mis ojos, tu voz me llama desde otro lado de la luz. Nos miramos arder en silencio de nuestras almas, en el escándalo de los recuerdos, y así nos inventamos palabra a palabra con el lenguaje de los necios. El lenguaje de los necios. Y nos inventamos palabra a palabra, que se me hace que creían que eran compatibles. Yo creo que es lo que... Yo creo que ¿No es eso de que idealizas a la pareja? Sí, el lenguaje de los necios, ajá, ¿sí? Yo creo que le pertenece a todas las parejas. Sí. Cada una escoge su propio lenguaje, lo inventa la propia relación de su amor, inventa la propia realidad. Por eso luego cuando no sale, dice, pues ¿con quién ando? Ya me pareces un extraño. Porque no, pues había inventado. Esto que inventé, ajá, me salió, ahora ya visto a la luz. Ajá, visto a la luz, no es lo que yo inventé, pues no, sí. No, el invento me salió medio chuequito, ¿no? Entonces... ahora te toca uno a ti. Viene la duda. A ver, y echamos viene el celebración. Ajá. Y echamos el amor por la ventana y celebramos la complicidad, lanzando al vuelo las mariposas del estómago, y brindamos y bailamos y cantamos, y es hora que no acaba la fiesta. ¿Cuándo estamos en esos momentos? No. ¿Qué tal? Es que, como todo, así también, esta es una pareja bipolar, creo yo. Pues claro que sí, pero te digo, es que por eso insisto en que para mí es alguien que es, o sea, es una pareja, un par que se lleva bien, etcétera, se ha propuesto inventarse como pareja, como una relación amorosa, y al principio, como pues les funciona bien, porque están con emoción del principio y la ceguera del principio, pero vamos a ver lo que pasa. Que es también cuando esas mariposas del estómago nublan la vista y la inteligencia y construyes al otro de una manera en que realmente no es, y después como pues esa venda y esa nube se disipa y de repente entonces estás enfrente de alguien con quien no puedes estar. Bueno, y aquí hago una pausa para volver un poquito a la cuestión técnica de la creación de los textos y de los personajes, en cuanto a la cuestión de que la emoción del amor que van sintiendo los personajes se traduce también para nosotros como escritores en la emoción estética que se imprime a cada una de las palabras, a cada uno de los gestos, a cada uno de los textos. Esa emoción estética no tendría ningún sustento si no tuviera el amor de por medio. Y la historia de amor no podría sustentarse con la efectividad necesaria si no se basa en la emoción estética con la que está usado el lenguaje. Y ahí sí les puedo decir que trabajamos cada una de las palabras. Esto no lo habíamos dicho, como son minificciones y pretendemos que la lectura sea secuencial, pues terminando y cuando ya los teníamos todos armados, tuvimos que hacer un trabajo muy importante sobre la repetición de palabras, que no hubiera repetidas de un cuento a otro, porque como son tan breves, daba la impresión de ya lo leí, ¿no? Una palabra te distrae de todo, sí, y te parece que ya es conocido, y entonces de por sí decíamos, hay que leerlos y dejarlos reposar. Ahora imagínate que te parece que ya lo leíste, porque entonces no retuviste el otro, pero no retienes y se parecen, y entonces ese fue un trabajo de pulido, plástico, estético muy importante, porque no solamente el que la palabra encajara, no solamente el que no tuviera una repetición con otro cuento, sino que el sentido hiciera el mejor sentido al texto al que pertenecía. Sí. Entonces buscar también que no hubiera esa repetición que hiciera que sonara ya conocido, pero en momentos hay que usar una misma palabra. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que sea una reiteración y no una repetición?
Entonces se le da otro sentido de acuerdo con la frase en la que está incluida esa palabra. Esa palabra. ¿No? Ahí hay que romperse el alma y sudar la camiseta del cerebro en serio para construir las frases de diferente manera y que suenen con la novedad que se requiere que suenen, ¿no? Exactamente. Vas. Pues vamos a seguir leyendo porque ahora voy a leer este que dice: de una sentada nos comimos el mundo a besos, hicimos y deshicimos hasta lo que no y hasta que pecamos de tanto buscar el ansiado sí. Y las ilustraciones, ¿eh? Porque, además está vean ilustrado, qué belleza, qué cosa. qué belleza de las ilustraciones que tiene este pues libro, te toca, ¿no? leer este que te encanta. Sí. Rompamos por lo menos un plato, amor, uno del que nos comamos a besos, mano a mano limpia, que nos acusen de chupar el tuétano hasta la raíz. Seamos culpables. Ahí estas son como invitaciones y algunos hasta yo mismo me lo quiero aprender de memoria a ver si lo uso por ahí así de propuesta. Sí, cualquier día se lo sueltas sí, a una galana por allí. ¿Qué tal si de repente se presenta la oportunidad? Bueno, pues a ver, en una de esas te pasa como en el que sigue, que dice: a veces cuando nos despedimos, aunque sea brevemente, desmigajamos la fortaleza y no hay Dios que nos agarre confesados ni arrepentidos de nuestra fragilidad. Esta palabra fragilidad me parece súper clave de cómo hay por ahí un ligero arrepentimiento, o si no arrepentimiento, la duda, o que había dicho no, pero sí, pero no. O sea, empieza la duda ahí. A ver, a lo mejor fue que estos dos se encontraron y cerraron los ojos y creyeron que con eso de que el amor es ciego, no se vieron. Es lo que yo digo. Y lo que está pasando con esto, o lo que yo entendí que estás diciendo, es que están abriendo los ojos a la realidad de esa persona. Ah, caray, y lo que decíamos, no, pues no está como yo decía, o como yo creía, o como yo lo inventé. Pero, ¿no? o como yo me lo propuse, o sea, a final de cuentas, como no mandas en el corazón, pues tampoco hay reacción aquí, entonces, pues no, si no hay reacción aquí, no hay, el cerebro empieza a trabajar. Y si no mandas en tu propio corazón, ¿no? Vas a mandar imagínate, el cerebro empieza a trabajar y entonces empiezas a verle los defectos y a ver, porque el corazón es el que hace que te vuelvas ciego. Entonces, si el corazón no funciona, pues entonces empieza a ver la realidad. Y empiezo a ver la realidad de un foquito que está diciendo que se nos está acabando el tiempo de la presentación. De la presentación. No bueno, ¿no? Entonces saltémonos hasta el diálogo. No, el primero de diálogo, que es el del diálogo, el primero el de la página que es el 32. más cortito. Sí. Es el más breve de todos. ¿Te toca o me toca? Te toca. Bueno, nos apareamos como Dios manda, o que nos echen del paraíso. Que nos echen. Aquí mando yo. Poder decir eso. Es lo que decíamos, no sabemos quién lo dijo, ¿no? Quién dice qué, y este sí es un diálogo, y aquí imagínate cómo está el rompimiento, porque no hay nosotros. No, y es una decisión unilateral. Así es. ¿No? Aquí mando yo, además. Ajá, sí. ¿no? Esas primeras imposiciones. O sea, al otro le debe haber caído pues como sí, un cubeta de agua. A ver, ¿qué? ¿Cómo de que aquí mando yo? Mando yo, pero así, ¿por qué? Y lo haya dicho la mujer o lo haya dicho el hombre, o sea, porque aquí no hubo el nosotros. No hubo nosotros. No. Y luego viene y reculan, va para atrás. El amor nos alienta y nos tropieza, nos desalienta y nos impulsa, nos pone de narices y nos para de puntitas,
Y ahí estamos, dándole vueltas a lo loco como trompos chilladores. O sea, están en ese, pero sí, pero no, pero no, pero sí. Y están en ese juego. Y aquí hay uno en el cual sí habla en el plural y parece ser una decisión tomada al unísono y bonito, ¿no? Eso lo podríamos hacer esta noche. Enfrascarnos en descifrar las miradas de los dedos, la voluntad de los labios, la nobleza de nuestras lenguas y algo más si se nos antoja o no. Si se nos antoja. ¿Y quién dijo o no? ¿Quién de los dos? O uno. ¿Quién de los dos? ¿O fue el mismo nosotros? O el mismo nosotros se arrepiente, o sea, lo plantea y dice, bueno, mejor sí. no. El mismo nosotros es como decir, bueno, sí o no. Ajá. ¿Vas a querer o no? Pero no, ni siquiera es un vas a querer o no, es un arrepentido, o sea, porque hay una propuesta, eso lo podríamos hacer esta noche, y empieza, y se espanta. El punto y seguido es importante, y dice, o no, categóricamente, porque no es una duda, o como tú quieras, o si mejor hacemos otro, no es una cosa muy categórica, o no. O no. Y entonces como que niega toda la propuesta, entonces la duda cada vez es más grande. Mira, por ejemplo, aquí ya no solamente hay duda, hay reclamo. Tantos fandangos y desvaríos, ¿para qué si nuestros corazones despiertan solos? Nos falta el hogar común y la conjunción de los Espíritus Santos. Amén. Aquí, o sea, oye, todo. ¿Para qué tantos fandangos y desvaríos? O sea, ya todo lo que hemos hecho de sí, pero no, pero sí. Aquí está clarísimo cómo aseguran que sus corazones despiertan solos. Hablarán en plural, pero no están juntos. No, y ya empiezan a dejar que el plural decida. Ya no es una cuestión de tú o yo, ¿no? Sino que en un momento dado, bueno, como tú y yo al parecer somos incapaces, vamos a dejar que hable el nosotros. El nosotros, ¿no? Que es lo que toma Rosana en la presentación. Lee ese cuento que está juntito. Pero... ¿O lo leo yo? Por favor. Lo más que tendrás de mí este año es el alma. ¿Y tú crees que eso me consuela, me conforma? ¿Eso crees? Tú y yo dudamos. Entonces dejemos que la primera persona del plural decida. Sí, ahí es cuando ya dejamos. Ahora, ya creo que ya les dimos la probadita para de lo que se trata, más o menos de por dónde van los textos mismos. Yo nada más quiero leer uno de Cerrada. Uno de Cerrada. Uno de Cerrada, ya que es casi me parece que es el penúltimo, y van a ver hasta dónde llegó este fracaso amoroso. Esta vez no vamos juntos ni yéndonos por la sombra. Separamos el viernes en dos. Volveremos a nosotros el domingo solo si pegamos los pedacitos del sábado. Así de fácil. Y yo voy a leer porque es anterior. Pero también. El entresueño no se nos acaba. La duermevela nos alebresta. Y si amanecemos juntos, aunque sea otra vez, no, lo sabemos, nunca amaneceríamos. Ya está clarísimo lo que pasó con tantos besos y que tanto mariposa en el estómago y sístole por ti, diástole por mí. Y sin embargo se mueven y todavía quedan unos textos para darles la oportunidad de resolver el conflicto a favor del lector, ¿no? Y que el lector sea el que decida, el plural que decida. Sí. Lean este libro, está lo pueden comprar, busquen a La Tinta del Silencio en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y les mandan un mensajito y allí les dan exactamente, creo que tienen una tienda en línea donde lo pueden comprar, o nos pueden dejar también un mensaje en nuestras redes. Agustín Monreal, lo encuentran
por su nombre, o Victoria García Yoli, me encuentran por mi nombre, nos mandan un mensajito y ahí lo pueden comprar, porque eso es un librito acidito. Así es el de sabor, acidito. Acidito. A limonados, porque le hicimos a la limón. A la limón. Y bueno, acidito de limón, le echas una cucharadita de miel y sirve hasta para aclarar la voz. Entonces, ¿quién quita? Y a veces el limón en los ojos sirve para aclarar la vista. Sí, pero duele un montón. Pero... Bueno, ya estamos historia. entrando en divagaciones. Muchas ahí. gracias por su presencia, por escucharnos. Gracias a las autoridades de la... La FUL agradece tu asistencia.